pregunta para ti. ¿Eres generoso? Seguramente muchos de nosotros nos quedaremos pensando y diremos, pues sí, soy una persona generosa. Soy una persona generosa porque ayudo a mi familia, porque ayudo a mis amigos, porque siempre estoy ahí para mis vecinos. Pero también tengo otra pregunta, y es, ¿cuántas veces ayudas a alguien, aunque sabes desde el principio que no vas a sacar nada material? ¿Cuántas veces has ayudado desinteresadamente? ¿Cuántas veces has ayudado a alguien que no conoces? Alguien que no es amigo tuyo, alguien que... Básicamente, alguien que no te va a beneficiar. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien en ese contexto? Yo creo que esa es la verdadera generosidad. No digo que no sea generoso ayudar a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos. Eso es lo que debería ser, siempre que esté en tus posibilidades y que sea lo más apropiado para todos. Nuestra invitada de hoy es un ejemplo de una persona que ha decidido hacer esos actos de caridad, no solamente con la gente de su entorno, la gente que quiere, la gente que conoce, sino también con gente que no ha visto en su vida. Vamos a ver una vertiente de la música que no vemos habitualmente, y es esa vertiente humanitaria, esa vertiente espiritual y esa vertiente curativa que tiene la música. Bueno, soy Gabriela Castillo, cantautora argentina, vivo en Valencia hace 20 años. En octubre del 2002 llegué aquí a esta ciudad a raíz de la crisis económica del Corralito. Llegué a España con un hijo de la mano, una hija en brazos y una guitarra a la espalda. Decidí hacer un voluntariado a raíz de, situaciones familiares, pérdida. Mi mamá muere también en 2007, mi hermano después en 2015, más la vida que uno lleva y las circunstancias familiares aquí también. Necesitaba volcarme a una actividad que me permitiera salir un poco de esta situación de ahogo personal, que a veces todos lo pasamos, ¿no? En algún momento de nuestra vida llega un momento de el antes y el después de una situación. A veces lo prolongamos, a veces, pero había que tomar decisiones, había que cortar muchas cosas, etc. Y decidí hacer un voluntariado. No encontraba, pero siempre enfocado a lo musical, porque aquí en España hay muchísimas organizaciones, fundaciones, asociaciones para hacer una actividad voluntaria. La verdad que es maravilloso todo lo que hacen, pero yo quería que fuera con la música. Me fui a hacer una analítica al Hospital PC y milagrosamente veo el cartel de Músicos por la Salud en una pared pegada. O sea, fue como lanzar un deseo a la vida o al universo y verlo manifestado, y que una cosa me llevó a otra, ¿no? Por eso digo a veces lo que parece una situación crítica, ¿no? Decir, bueno, me tengo que hacer una analítica porque no sé cuál va a ser el resultado, que fue. Pero me obligó a ir al lugar donde iba a ver ese cartel. Si no, a lo mejor no me salía esa bendita analítica, yo no iba a ir al hospital. Y no hasta el día de hoy no había encontrado la forma. Porque sí que la organización no tenía el posicionamiento que tiene ahora en redes sociales, recién empezaba. Llego a Músicos por la Salud y me dicen, tú ven con tu guitarra que probamos en el Hospital P, justamente el Hospital PC, donde yo me había hecho la analítica. Bueno, el éxito de la respuesta fue inmediata, ¿no? Entonces, ahí empieza una conexión con el público, con pacientes, ya estamos hablando de otro escenario, y a trabajar, ya directamente desde otro enfoque musical, pero se resolvieron varias cosas. Lo artístico se canalizó por el tema de la salud. Músicos por la Salud me permitió conocer, no solamente a nivel pacientes, a nivel salud, no te puedo decir conocer gente en la UCI, en hemodiálisis, psiquiatría, rehabilitación, te puedo decir otras áreas, personas con problemas de conducta alimentaria, psiquiatría juvenil, parálisis cerebral, y también otras fundaciones. También hemos colaborado con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, la Casa de la Caridad con gente sin techo, la Asociación Ataña, que también trabajan con gente sin hogar, Asing Down también, y hemos hecho colaboraciones, en fin, de todo tipo, ¿no? Pues no solamente lo hospitalario, también las residencias, que ahora tenemos mucha presencia en residencias, sino también con otras realidades. La verdad que ha sido una bendición, ¿no? Y en 2019 un músico de la Patagonia
me escribe y me dice, mira, yo estoy viendo tu trabajo, un guitarrista de la Patagonia, y me dice, ¿qué te parece si hacemos, creamos canciones que tengan que ver con tu actividad hospitalaria? Cada canción está dedicada a una situación. Ninguna canción habla de enfermedad, ¿no? Pero sí del contacto con ese paciente o con esa persona. Por ejemplo, el tango Tremenda Ciudad es música de Fabián Esprías, letra mía de todo el disco. Yo me inspiré en las personas sin hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa realidad tan dura de haber hablado con ellos, porque ahí tenemos una problemática de personas con problemas psiquiátricos, con problemas de adicciones, etcétera. Yo me los imaginé reconciliados con la vida, ¿no? Entonces, ¿qué mejor lugar que llevarlos a Buenos Aires? ¿Entiendes? Ese tango ha sido premiado en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en la versión de otro músico, de Daniel Zucco, que ha hecho su versión del tango. Así que fíjate, algo que nació en 2019 a raíz de una propuesta que parecía un poco inviable, ¿no? De la salud, sacar un disco, digamos. Yo invito a la gente a ingresar a la web, gabrielacastillo.es, bueno, y escuchar cada una de las canciones. Ahí está explicado también a quién se lo he dedicado. Así que es una variedad de música argentina, en realidad. Hay tango, hay pop, hay folclore argentino, pero bueno, es un mensaje universal hermoso, es un disco hermosísimo. Y luego, ¿tú crees que hay bastante gente que se dedica al voluntariado? ¿Hace falta más gente? Si alguien que te está viendo y quiere hacerlo también, porque no se había planteado nunca, ¿qué le dirías? A ver, esto, como todo, lleva una responsabilidad, ¿no? O sea, me preguntaban el otro día, ¿cómo haces para cantar a un paciente oncológico? O ¿cómo haces para, cuando ves un paciente que está en la UCI con una problemática cardiológica, con una patología, con un accidente, ¿no? Mira, uno tiene que estar preparado, ¿no? Si tiene que dar, uno tiene que estar lleno para dar, ¿no? O tener el enfoque para eso. Entonces, para quien se quiera dedicar a un voluntariado, primero ver qué tiene uno para ofrecer. Primero, de que uno está lleno o que uno considera que puede aportar al otro, ¿sabes? Entonces hay que ponerse a analizar bien. Yo quiero hacer un voluntariado, ¿y para qué? ¿Para qué quiero hacer un voluntariado? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué huella puedo dejar en este mundo? Entonces, hay veces que hay que dejar el ego siempre. Bueno, el ego no se puede dejar, ¿no? Pero quiero decir, un poco suavizar un poco las expectativas y unificar, ¿no? Digamos, a sumar a una propuesta que ya tiene una organización. Hay de todo tipo. Entonces, en este caso, yo tengo que animar a gente que está en un tratamiento, que está a lo mejor enganchada a una máquina en hemodiálisis, que está 5 horas esperando que la máquina haga su proceso de purificación de sangre, que les duele el brazo, que están inmovilizados en una cama, que están con los brazos atados porque cualquier movimiento mueve la aguja y eso genera todo un trastorno. ¿Qué puedo ofrecerle yo? Entonces, un minuto para esa persona en ese microconcierto, que son más o menos de 20 minutos, media hora, cante, se desconecte, piense en otra cosa. Esa canción le despierta algún recuerdo, que puede ser un bolero, puede ser una canción de Serrat, una canción de Sabina, una canción de Perales, una canción, ¿me entiendes? Un vals, cualquier canción que esa persona desconecte de ese pensar o de esa preocupación. En oncología pasa igual. O sea, cada sector en el tema de la salud tiene una energía distinta. No es lo mismo un paciente psiquiátrico, que es toda una problemática grave, digamos, ¿no? El tema de la salud mental, que un paciente que está, no sé, en quimio o en oncología porque tuvo un paro cardíaco, ¿entiendes? O un derrame cerebral, o una persona que está sin techo, que tiene otra situación. Supongo que en cualquier asociación pasará lo mismo. Habrá que ver qué puedo hacer yo desde lo que soy, desde lo que tengo, desde mi experiencia, qué le puedo aportar. Entonces cuando me preguntaban, ¿tú cómo haces para cantarle a un paciente que está malito? Y que ni lo pienso. Yo entro al hospital y no pienso que está enfermo, no pienso que no va a salir de esa, pienso que es mi público y que está esperando que yo le cante y que vamos a pasarla genial. Porque si voy con la compasión de por medio, que es muy bien,
ser compasivo, pero no sentir pena por esa persona, porque eso se nota. Si yo siento pena, no la estoy ayudando a esa persona. Esa persona tiene que salir adelante, tiene por obligación que salir adelante. Y creo que esa persona se va a recuperar. Entonces, desde esa fe en que sí, todo sale para adelante. Tú te das cuenta que eres una mujer muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces cuando has tenido una vida que te ha castigado bastante, das por sentado cosas que tú estás ahí y estás dándolo todo, ¿no? Pero hay mucha gente que se asustaría en esas circunstancias, no sabría cómo actuar. Y como tú dices, tienden o a tenerle pena al paciente o a lo mejor incluso a darle miedo a la situación, a darle mucha ansiedad. Y ellos lo que necesitan es una energía estabilizadora, alguien que realmente les haga conectar con esa alegría, con esa paz, con esa naturalidad, ¿no? Que no tienen en esos momentos. Entonces yo me gustaría darte las gracias, de verdad, en nombre de la humanidad, en serio. Me encantaría, si tuviera la desgracia de encontrarme pues en esa situación, ¿no? Qué suerte que dentro de eso encontrar a alguien como tú, ¿no? Que te haga reconciliarte con la humanidad. Yo creo, eso de ver el vaso medio lleno, que es algo que cuesta, esto es una evolución, ¿no? Una evolución. Yo tuve mis periodos y los sigo teniendo, o sea, mientras estemos en este cuerpo físico, hasta la última hora vamos a tener que seguir experimentando aprendizajes constantes, o aparentemente retroceso, donde se repiten los patrones, pero hay que estar siempre despierto. Y yo también he evolucionado como espiritualmente, por decirte, también en momentos muy duros, muy cruciales, por supuesto dije, esto tiene que tener alguna explicación. Entonces he buscado respuestas en filosofías espirituales, ¿no? En teorías un poco más abiertas, no en religiones, quiero decir, ¿no? Estoy buscando a ver qué piensa el curso de milagros, o qué piensa el Ho'oponopono, o qué piensa el budismo, o qué piensa, no sé, filosofías más abiertas. Y ahora hay mucha gente que está como abriendo juego, la ley de la asunción, la ley de la atracción. Bueno, vas conectando. Esto es una matrix, es un holograma. Insto a todos a empezar a despertar la magia, porque sucede. Hay milagros increíbles, suceden cosas asombrosas. De estar con gente que, obviamente, tengo que decir a un gran nombre que es Cuti Carabajal, que es un compositor argentino de renombre nacional, y en mi vida me lo he imaginado. ¿Qué ha pasado? Y no sé, simplemente dejo que la vida me traiga lo que yo me merezco. Es cierto que van a aparecer muchísimos obstáculos. Limpiemos, saquemos. Lo que no puedo resolver, que lo resuelva mi ser superior, o la conciencia, o la Pachamama, o la Madre Tierra, lo que creas. Y sobre todo con esos personajes de nuestra vida que parece que nos vienen a hacer, ¿no? Nos vienen a dar las duras lecciones, revertir la imagen del enemigo, sino revertirla y colocarle, digamos, el título del maestro. Este que está ahí, o esta que viene acá a darme a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? A ver, ¿qué emociones me está sacando, que yo tengo que ver qué me pasa a mí? Porque si yo proyecto esto al mundo, la guerra aquí, la enfermedad del otro, cuando yo voy a un hospital digo, esto es mi película. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en manos de la vida para ver qué puedo aportar y resolver. Entonces, ligerita de cuerpo, voy a un hospital, respiro, vamos a alegrarle la vida a la gente. Y me la resuelvo yo, porque esto es un feedback. Tú me estás haciendo una entrevista, pero este mensaje es para ti. Y tú lo que me dices también me hace pensar, muchas me dices, tú eres fuerte. Entonces ahí me saltaron las alarmas. Yo no sé si soy fuerte. Yo sé que soy más consciente. Que hay momentos en que no soy fuerte. O depende. No lo sé, porque ¿qué es ser fuerte? En apariencia, hay que ver qué emociones están dentro mío, qué se está despertando. Siento ira, siento, qué sé yo, me he sentido decepcionada, siento dolor. Ir al pasado, voy al futuro con mi ansiedad, recuerdo el pasado con culpa, con responsabilidad. Entonces,
Esto es algo que se llama ego, en este sistema del ego. Entonces, voy a jugar las cartas que tengo. Las cartas que tengo es la música. Yo hace 30 años atrás era una empleada administrativa que tenía aspiraciones artísticas, siempre las tuve, pero bueno, fui madre joven, me puse a trabajar para pagar el piso, lo que le pasa a toda la gente. Y un día la vida me dio una buena patada, nos envía a otro país con una mano atrás y una adelante, y aquí desarrollo una actividad artística. Y hoy estamos conectadas hablando de algo que yo hace 30 años no me hubiera imaginado. Si hubiera visto imposibles, esto no se puede, esto no se da, esto por qué a mí, yo, y mi madre se muere, y mi hermano se muere, y mis amigos no sé qué. Si yo empiezo a revolver eso, no, a ver, donde estoy ahora empiezo a escribir todos los días la historia que quiero. Y el gran trabajo es, cada vez que nos vamos a dormir, a ver, ¿qué pensamientos me acompañan? Reviso el día y trabajo la imaginación. Ahí es donde Dios hace su parte, Dios o quien quiera que no diga, ¿no? Mi ser superior. Y ahí, día a día, dejar que todo suceda, porque seguro va a suceder lo mejor. Cuando uno interviene para meter, hago mi parte, pero hay cosas que uno no sabe, que pueden estar dándose soluciones que yo estoy trabando por mi intervención, porque el ego te dice, no, haz esto, bueno, tengo que mandar un currículum, lo mando, pero lo dejo, porque a lo mejor no viene la solución por ahí, viene por otro lado, ¿entiendes? Entonces, ahí está el tema, que el mundo tal como se nos plantea, nos lleva a pensar que tenemos que siempre estar luchando, siempre estar luchando. No, hay que intervenir y agilizar la vida, agilizar. No engancharse ni con la televisión, ni con los dramas, ni con... Lo mismo que la pandemia. Yo estoy condenada a esto, todo va contra, el mundo está contra mí. No, empecemos a desactivar digamos, nuestros juicios hacia los demás, hacia nosotros, y dejemos que la vida haga el resto. Hay que soltar, ahí está el tema, ¿a qué nos agarramos? Esta información yo se la paso a mis hijos que tienen 20, 21 años y 25, y claro, digo, chicos, acorten el tiempo de sufrimiento. Eso es lo que podemos hacer. O sea, hagamos que las cosas sean menos impactantes. Resolvamos, dejemos, confiemos, y porque aquel me hizo esto, aquella me hizo... Resolvamos, pongamos paz, bueno, pero la mente tranquila. Pero si esto lo vienen diciendo los metafísicos, lo vienen diciendo, qué sé yo, el Kabbalah hace más de 5.000 años. La vida es un holograma. ¿Tú qué quieres? ¿Pelearte? Tus personajes están ahí. Resuélvelo en ti. Y esto no lo digo yo, porque no hemos nada que nadie inventó nada. Pero se vienen diciendo desde un montón de filosofías de que todo lo que está afuera está dentro. Entonces ahí está el tema. Entonces si lo que veo afuera, el otro no me hace nada, pues nada, veo en mí qué debilidad tengo, qué emoción me despierta, y lo que no puedo resolver, lo tiro al universo para que lo resuelva. Hospital Clínico de Valencia. Voy a cantar a la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, y una enfermera me dice, mira, aquel muchacho es un chico de 20 y pocos años, está muy grave, está consciente, pero no te va a poder ni contestar porque está muy mal, pero él te escucha. Yo me acerco ahí, a su puerta de su box, ¿no? Y le canto, sabiendo que tenía 20 y pico de años, Soldadito Marinero. Imagínate, yo que vengo del tango y folclore, termino cantando una canción del pop rock español, que me encanta, aparte. Entonces, pues le canto, no vi ningún tipo de respuesta, me lo que me dijo yo la enfermera y sigo cantando para otros pacientes. Hospital Clínico, pasan 3, 4 meses, esto fue en 2018. Creo que 2018. Estoy en oncología, veo a un muchacho que me dice, te hago una pregunta. Dice, ¿tú has cantado en la UCI hace 3, 4 meses? Digo, sí, estoy aquí. Dice, ay, te quiero agradecer que me cantaste Soldadito Marinero. Y no te lo había podido agradecer. Qué bueno encontrarte, porque mira, hoy es el día que me dan de alta. Pues estuve muy grave, me dice, estuve a punto de morirme por un cáncer bastante complicado. Me dice, y hoy es el último día que estoy aquí en la quimio porque he mejorado de una forma milagrosa en todo este periodo tan corto.
y qué bueno encontrarte porque no sabía cómo agradecerte.